Aleluya. Bendiciones, les habla el pastor Luis Domínguez. El Ministerio Internacional Cristo Eterno Dios presenta el programa La Cosecha Está Lista. Estamos enfocados en un mensaje cristocéntrico que sabemos que va a ser de edificación para tu vida espiritual. Yo quiero que en este canto tú le digas al Señor: avívame Señor, para ser parte de tu... Y en este día queremos que usted busque en su Biblia y vaya conmigo a Lucas capítulo 1 y versículo 57. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos los vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Para todo padre, el nacimiento de un hijo es un acontecimiento significativo. Es algo impresionante cuando un hijo está naciendo, cuando nace un hijo, es algo que toca los corazones de los padres de una manera poderosa. El nacimiento de Juan fue un acontecimiento para todas las generaciones. Fue un nacimiento que marcó generaciones tras generaciones y ha seguido marcando esto. Aunque en estos días dijimos que las celebraciones son del nacimiento de Jesucristo, pues hoy vamos a estar llevando este tema, el mensaje de este que fue enviado por Dios a preparar el camino del Mesías. Porque Juan había sido llamado, había sido puesto por Dios para preparar el camino del Mesías. El nacimiento de Juan el Bautista destaca el majestuoso poder de Dios. Y si hay algo que cada uno de nosotros debe tener presente, es que el poder de Dios opera cada vez que hay un llamado. Que el poder de Dios se manifiesta porque hay un propósito de Dios. Elizabeth, la madre de Juan, concibió en una edad avanzada. A una edad que ya esta mujer no podía tener hijos. Ya no era tiempo para que esta mujer tuviera hijos. Sin embargo, un milagro estaba sucediendo. Si nosotros vamos ahí a Lucas capítulo 1 y versículo 18, venga conmigo para ir viendo lo que estaba pasando aquí. Y verso 18, Lucas capítulo 1 y verso 18 dice: dijo Zacarías al ángel, cuando el ángel le habla: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Era ya una mujer de edad avanzada donde se suponía que no podía tener hijos. En Lucas capítulo 1 y verso 36 también dice: y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Así que aparte de ser una mujer ya mayor de edad para tener hijos, también esta mujer era llamada estéril, tenía esterilidad, así que tampoco se suponía que podía tener hijos. Zacarías había sido visitado por un ángel de Dios. Había tenido una visitación Zacarías. El ángel Gabriel le había dicho exactamente a Zacarías lo que iba a suceder. Le había hablado a este hombre los acontecimientos y lo que sucedería. Mire, en Lucas capítulo 1 y verso 8, cuando habla y dice: aconteció que
que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrevino temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Durante la adoración diaria, el sacerdote en aquel momento, en aquel tiempo, quemaba incienso sobre el altar. Cuando el sacerdote entraba, quemaba incienso antes del sacrificio matutino que tenían que hacer los sacerdotes en aquel tiempo. Y también después del sacrificio vespertino, pues también ofrecía incienso. El ofrecimiento del incienso simbolizaba que los sacrificios eran ofrecidos a Dios, y se ofrecía estos sacrificios a Dios en el más dulce de los espíritus. Así que se ofrecía ese sacrificio a Dios. Los sacerdotes consideraban que esta quema del incienso como supremo privilegio era dado. Ellos se sentían privilegiados en poder hacer esto, porque en las funciones sacerdotales no todos los sacerdotes tenían ese privilegio de estar ofreciendo el incienso a Dios en estos sacrificios matutinos y vespertinos. Algunos nunca tenían la oportunidad de hacer esta ofrenda. Nunca tenían la oportunidad de poder ofrecer el incienso para que llegara a la presencia de Dios. El ofrecer incienso era como envolver el sacrificio y llevarlo como olor fragante al mismo trono de Dios. Así que este hombre, cuando está haciendo estas funciones sacerdotales, tiene una revelación. En aquel tiempo se ofrecían sacrificios de animales, que ya no es necesario ofrecer animales. Y se ofrecían para que el pueblo fuera perdonado con el derramamiento de sangres de animales. Ya Jesucristo pagó un precio allí en la cruz del Calvario. Pero en Apocalipsis capítulo 5 y verso 8 dice que ahora las oraciones de los santos, las oraciones de los cristianos, son el incienso que sube ante el trono de Dios. Es importante poder ver esto, iglesia, porque le pedimos a Dios que traiga revelación a su vida. Cuando el sacerdote sacrificaba o traía el incienso delante de Dios, estaba simbolizando ese olor fragante que llegara a su presencia. Y quiero buscar Apocalipsis para no dejarlo así inconcluso. Venga conmigo un momento. Apocalipsis capítulo 5 y versículo 8. Dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Aleluya. Lo que queremos es que Dios traiga revelación a su vida de la importancia de la oración. De qué maravilloso es cuando usted empieza a hablar con Dios. Cuando usted empieza a orarle al Señor. La Biblia está diciendo, y se lo leo nuevamente aquí al final del versículo 8 del capítulo 5 de Apocalipsis. Dice: y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Así que cada vez que usted ora a Dios, esa oración sube, está puesta en una copa de oro como incienso. Aleluya. Qué maravilloso es solamente pensar esto, que nosotros estamos orando y esas oraciones no se quedan ahí en la nada,
que esas oraciones ahí no se quedan ahí como si no hubiésemos hablado. Cuando alguien comienza a orar a Dios, esa oración llega hasta su presencia. Y llega hasta la misma presencia de Dios, donde el Señor comienza a escuchar las oraciones. ¿Sabe que es probable que hace tiempo que usted le ha estado orando al Señor y piensa que nada está pasando? Y piensa que la oración se quedó ahí, nadie la escuchó y que no va a pasar nada, que no tiene respuesta de Dios. Pero eso no es así, iglesia. Cuando alguien está orándole a Dios, cuando alguien está pidiéndole al Señor, esas oraciones están ahí. Es probable que todavía no hayas recibido la respuesta de Dios. Es probable que todavía no has visto la mano de Dios obrando, pero la verás. Verás la mano de Dios obrando. Hace un tiempo atrás estuvimos nosotros tocando el tema de las oraciones cuando las hacemos. Cuando hacemos oraciones al Señor, y que tiene un efecto tremendo las oraciones de los santos. Ahí dice en Apocalipsis 5 y verso 8, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ahora podemos decir, bueno, sí, las oraciones están ahí en copas de oro y están ahí, pero ¿qué sucede con mis oraciones? ¿Qué pasa con mis oraciones? Por eso es que muchas veces usted quiere orar y no puede. Porque el enemigo de las almas está muy interesado en que usted no ore, en que usted no hable con Dios. Porque muchas veces usted está cansado, usted piensa que no tiene valor las oraciones que usted está haciendo. Usted inclusive piensa que no tiene tiempo para orar. Pero hay una gran importancia y un gran beneficio cuando oramos a Dios. Mire, yo quiero que usted venga conmigo ahí mismo Apocalipsis capítulo 8. Aleluya. Estas son las oraciones que llegan al trono de Dios. Las que están ahí como incienso en esas copas de oro en la presencia del Señor. No las oraciones que se hacen con motivaciones equivocadas, no las oraciones que se hacen con los corazones llenos de rencor, de oraciones que se hacen por orgullo. No estamos hablando de esas. Estamos hablando de las que llegan al trono de la gracia, al trono de la presencia de Dios. Mire, Apocalipsis capítulo 8 y versículo 3 dice: y otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso. ¿Qué dijimos que era el incienso? Las oraciones, para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Aleluya. Les repito ese verso. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Es como ese olor que llega a la presencia de Dios, diciendo: hay un olor agradable por la oración que hizo fulano, fulana. Por la oración que hizo, hay un olor agradable que ha llegado hasta el trono de Dios. Mire lo que dice el verso 5, ahí mismo de Apocalipsis capítulo 8. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Aleluya. Yo no sé si usted me va siguiendo en este día. Aunque el tema principal no era este, pero Dios nos está dirigiendo aquí ahora. Yo no sé si usted nos está siguiendo, pero dice: y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Si el incienso fueron las oraciones de los santos, y ahora el ángel agarra y ese incienso es derramado sobre la tierra, está queriendo decir
que las oraciones de los santos están siendo contestadas. Que la oración que usted ha hecho, que parece que nunca se contestó, pues cuando sean derramado ese incienso sobre la tierra, son contestadas las oraciones de los santos, y la oración que usted le ha hecho a Dios será contestada. Aleluya. Al punto que dice, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Aleluya. Cuando las oraciones de los santos son contestadas, puede que cuando usted se impresione, cuando hayan tormentas en diferentes partes, y en ese momento su oración está siendo contestada. Cuando hayan truenos, cuando comience a tronar, no le tenga tanto miedo a los truenos. Ahora cuando comience a tronar, gócese en el Señor y diga gloria a Dios, porque ahí está una de mis oraciones siendo contestada. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos al tema que traíamos, que nos desviamos aquí un poquito. Aleluya. Así que estábamos hablando de Juan el Bautista. El niño nació tal como Dios lo había dicho. Había nacido de la manera que Dios le había dicho a Juan el Bautista. Y cuando Dios dice algo, eso se cumple. Hemos dicho muchas veces que el hombre promete y no cumple. El hombre dice y no hace. Pero cuando Dios dice algo, eso se cumple. Aleluya, porque Él controla los acontecimientos naturales. Él controla todas las cosas. En Lucas capítulo 1 y verso 37 dice, porque nada hay imposible para Dios. No hay nada imposible para Él. El plan de Dios muestra su gran misericordia. Cuando vemos el plan de Dios en esta porción bíblica, estaba mostrando su gran misericordia. Número uno, hacía misericordias al pueblo, porque una mujer insignificante, el pueblo se iba a dar cuenta que esta mujer insignificante ahora había sucedido un milagro en ella. Dice en Lucas capítulo 1 y verso 7, dice, pero no tenía hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Así que se suponía que esta mujer no podía tener hijos y algo estaba sucediendo. Debemos de, cuando hay un milagro, cuando Dios hace algo maravilloso, tenemos que alabar al Señor siempre. Porque es probable que te hayan dicho que estás pasando por un momento de esterilidad y tu vida no da fruto y parece que no está pasando nada en tu vida, pero un milagro Dios va a hacer. Dios va a hacer un milagro de repente, de momento, que te va a impresionar, que vas a quedarte con la boca abierta de lo que Dios va a hacer. Y es el momento para confesar y para hablar el Salmo 106 y verso 1. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dios tiene misericordia de aquellos que tienen su corazón dispuesto para buscarlo. Dios tiene misericordia de ellos. El plan de Dios muestra su gran misericordia también. La misericordia al usar a Juan en su plan de salvación. Qué privilegio tan grande tenía Juan de ser usado como para traer ese plan de salvación, para ir delante de Cristo. Dios nos ha dado a nosotros también un privilegio que muchos no lo están viendo, que muchos no se están interesando en ese privilegio. Juan tuvo un privilegio de ser usado delante de Cristo en el llamado que Dios le estaba haciendo. Usted también tiene un privilegio que lo está dejando de lado por las cosas del mundo, que lo está dejando de lado porque el enemigo ha cegado la visión espiritual. Y usted también tiene un privilegio. Jesucristo te quiere usar en su plan de salvación. Y te quiere usar en el plan de salvación de dos maneras. Número uno, que usted sea salvo. Y número dos, que usted dé testimonio de la salvación. Que usted dé testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. De que hables la palabra. Dios te quiere usar. Aquí hay 3 personas escogidas para llevar a cabo el propósito de Dios.
En esta porción de la palabra hay 3 personas que Dios escoge para llevar a cabo su propósito. No solamente fue Juan el único que estaba escogido, sino que también Dios escoge a Zacarías, escoge a Elizabeth y también escoge a Juan el Bautista. Así que Dios escoge 3 personas para llevar su plan. Fíjese, los primeros, Zacarías y Elizabeth, fueron escogidos por su obediencia a Dios. Y quiero que usted ahora vea esto conmigo. Y usted venga ahí un momento a Lucas capítulo 1 y verso 6. Dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Así que Dios escoge a Elizabeth y a Zacarías porque estaban caminando, estaban sirviéndole en obediencia a Dios. Y cuando alguien decide obedecer a Dios, en algún momento Dios te va a escoger para hacer algo. Hay personas que te ven sirviéndole a Dios en obediencia y enseguida quieren darte profecía. Enseguida quieren hablarte. Pero es que esa profecía no te la tiene que dar nadie. Porque cuando tú estás en obediencia, Dios te va a usar. Y Dios te va a hacer un llamado para usarte. Y te pondrás en las manos de Dios y Dios lo hará. Aleluya. Nunca te dejes impresionar cuando usted sabe que usted está sirviéndole al Señor y que alguien venga a decirte, Dios te va a usar. Dígale, yo lo sé. No lo sé porque tengo orgullo. Simplemente porque estoy obedeciendo a Dios. Y cuando alguien obedece a Dios, Dios lo usa. Aleluya. Gloria sea su nombre. Así que fueron escogidos, Zacarías y Elizabeth, fueron escogidos porque eran obedientes a Dios. Sin embargo, Juan fue escogido antes de nacer. Ya Dios tenía un propósito con él. Así que Juan es escogido por Dios antes de nacer para un propósito. Y muchas veces nos toca el corazón cuando sentimos que Dios nos había escogido. Vamos a Lucas capítulo 1 y verso 58. Dice, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Y aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Todos se comenzaron a regocijar. Dios había enviado al predecesor para proclamar al Mesías prometido. Así que Dios lo había enviado, este niño había gozo. Es interesante lo que empieza a ocurrir, o lo que iba ocurriendo. Porque todos los varones judíos eran circuncidados al 8º día después del nacimiento. Allá en Génesis capítulo 17, versículos 12 y 13, habla que eso es lo que ellos traían en esa tradición. Los judíos hacían una ceremonia para circuncidar al niño y lo ofrecían a Dios. Entonces algunos vecinos querían que el niño fuera nombrado como su padre. Querían que el niño se llamara igual que su padre Zacarías. Elizabeth de inmediato cuando empieza que los vecinos querían llamarle Zacarías, de inmediato se opuso. Y no quiso que le llamaran Zacarías porque ella sabía que el ángel había dicho a su esposo cuál era el nombre de este niño. Ella conocía esto muy bien. Los parientes lo que hicieron fue que agarraron la pregunta y se la llevaron a Zacarías pidiéndole que escribiera el nombre del niño, que todos vieran el nombre que él quería que le llamaran al niño. Y probablemente pensaron, Zacarías se iba a sentir contento, halagado, cuando la sugerencia fuera de que el niño se iba a llamar como él.
Probablemente todo el mundo estaba inspirado y contento. Ahora vamos donde Zacarías porque su madre no quiere ponerle el nombre de su padre, pero vamos a hablar con su padre. Y cuando se encuentran, Zacarías los asombró, afirmando que el niño se llamaría Juan. Aleluya. Cuando llegan donde Zacarías, Zacarías dice, no, se va a llamar Juan, y escribe el nombre en una tablilla. Ni por la mente tan siquiera le pasó a Zacarías volver a dudar de Dios. Zacarías y Elizabeth habían estado viviendo una vida en consagración, pero cuando tienen la revelación, empiezan a sentir una duda cuando Dios les revela a Zacarías. Comienza a revelarle. Hay circunstancias que muchas veces caemos bajo la disciplina de Dios por no creer lo que Dios dice para nuestras vidas. Hay circunstancias que Dios nos habla y pensamos que eso no es para nosotros, que Dios no va a hacer eso con nuestras vidas. Y caemos bajo la disciplina. Mire, quiero que usted venga ahí un momento. El capítulo 1 de Lucas y versículo 18. Y versículo 18 dice, cuando se le presenta el ángel, dice, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Así que había llegado un momento en Zacarías que no creyó la palabra que se le había dicho. La disciplina puede ser aplicada, pero Dios lo que quiere es que la persona se dé cuenta y que la persona aprenda. Muchas veces la disciplina de Dios ninguno de nosotros la queremos. Pero hay momentos que la disciplina de Dios tiene que venir sobre nuestras vidas para que nosotros aprendamos a obedecer a Dios y a creer lo que Dios dice. Muchas veces comenzamos a justificarnos y comenzamos a hablar. Muchas veces comenzamos a poner objeciones cuando Dios quiere bendecir nuestras vidas y cuando nos dice algo. Cuando Dios quiere darnos algo y sabemos que es algo alcanzable en nuestras metas y algo alcanzable en nuestras vidas, que lo vemos que se puede alcanzar, ahí lo creemos con facilidad. Pero cuando Dios quiere darnos algo que sentimos que no lo podemos alcanzar, ahí es que vienen las preguntas y las dudas. Y ahí es donde tenemos nosotros que confiar más en Dios para que esa promesa que Dios nos está haciendo se cumpla. Lo que sucedió con Zacarías es que para que no se justificara más, ni para que hablara más, ahora no iba a poder hablar. Comenzó la disciplina sobre Zacarías. Debemos de aprender a reconocer nuestros errores. Porque cuando cometemos los errores, lo peor que podemos hacer es tapar los errores creyendo que Dios no se da cuenta. Y muchas veces tapamos esos errores y se los encubrimos a Dios. Es más, estamos orando y le damos una vuelta al error. Llegamos al momento del error que hemos cometido y le damos una vuelta por aquí porque no queremos mencionarlo, porque inclusive nos da pena con Dios. Pero esa no es la manera, iglesia. Debemos de reconocer nuestros errores delante de Dios porque Él lo sabe todo. Por muchas curvas que estés dando, por muchos rodeos que estés dando, lo que te estás es haciendo daño. Entonces, cuando reconocemos nuestros errores, nos evitamos una disciplina de Dios. Nos evitamos que Dios nos discipline. Es necesario que Dios nos prepare. Porque en medio de las disciplinas Dios nos está preparando. En medio de la disciplina Dios nos está preparando para algo. Y es necesario ser obediente. Cuando una disciplina de Dios viene sobre alguien,
es para que aprendas obediencia. Hay personas en este lugar que se están descuidando de servir a Dios, que se están descuidando y piensan que todo está funcionando bien. Cada día te estás alejando más de Dios. Cada día estás entrando en una dirección que a Dios no le agrada. Y tienes un llamado de Dios y lo estás enterrando. Y es importante que usted pueda ver en el Espíritu que Dios te envía una palabra hoy para que no entres en la disciplina de Dios. Porque estar en la disciplina de Dios es algo que no es muy agradable. Zacarías no podía hablar. Salió de aquel lugar y no podía hablar. Pero tienes que pensar, si Dios te está preparando y estás pasando por el fuego y estás pasando por pruebas, es porque todo va a obrar para bien. Lo que parece que se está destruyendo y acabando, Dios lo convertirá en una bendición para tu vida poderosa. Es que Dios tiene un plan grande para tu vida y tiene que enseñarte. Personas que quieren ser usados por Dios, pero siguen con los mismos errores, siguen dudando del Señor y quieren ser usados por Dios. Y Dios dice: ¿tú quieres que te use? Pues te voy a disciplinar primero. Pastor, y usted Dios lo disciplinó, y bastante. Y siendo cristiano, y muchas veces no entendía lo que estaba pasando. Y muchas veces cuando venían las disciplinas aquellas, yo decía: pero Señor, si lo que quiero es agradarte. No, todavía te falta mucho. Te estoy enseñando, te estoy disciplinando. Aleluya. La disciplina de Dios no es agradable para nadie, pero es muy beneficiosa para todos nosotros. Aleluya. Muchos a veces cuando escuchaban a Juan se arrepentían. Cuando Juan comenzaba a hablar, se arrepentían en las predicaciones de Juan. Este hombre había sido llamado por Dios y Dios lo usó. El ángel había dicho a Zacarías cómo llamaría al niño. Y Zacarías había testificado de la visita del ángel. Todo el mundo sabía cuando Zacarías salió de la oración que había tenido revelación en aquel lugar, lo que salió y no podía hablar. En aquellos tiempos era costumbre que el primer hijo se llamara con el nombre del padre, así que esto era lo que estaba sucediendo. Pero Zacarías estaba muy claro quién le había puesto el nombre a su hijo. Estaba muy claro quién le había hablado en el nombre de su hijo. La obediencia de este hombre ahora, lo que iba a hacer era que iba a ser libertado o iba a ser sacado de la disciplina que había estado tomando por ese tiempo. Cuando Dios nos revela algo, pues es impresionante, pero cuando Dios nos habla, y esto no es que Dios te hable todos los días, y esto no es que Dios te hable en todo momento, porque algunas personas piensan que tienen el único oído, que Dios le está hablando el día entero. Aunque Dios te habla por la palabra, te ha enseñado, te ministra, pero la palabra de Dios, la administración de la palabra de Dios, donde usted la siente, que es Dios hablándote con voz audible, que lo escucha, eso no sucede con frecuencia. Pero él sabía que Dios le había hablado y le había hablado de una manera poderosa. Por eso muchas veces hemos hablado del nombre de Cristo eterno, Dios de la iglesia, cuando Dios nos habló sobre este nombre. ¿Cuántas personas usted no cree que vinieron a hablar conmigo para que cambiara el nombre? Porque ese nombre te va a traer problemas, te va a traer luchas con los que son anticristos. Vas a estar señalado inmediatamente porque estás exaltando a Cristo directamente. Pues lo seguiremos exaltando porque quien nos ha llamado a nosotros ha sido Jesucristo. Y si Jesucristo nos ha llamado, no tenemos temor en exaltar el nombre de Cristo eterno Dios. Dios le había dicho el nombre que tenía que ponerle a su hijo y él obedeció. La disciplina de Dios le fue quitada en ese momento. Zacarías no pudo hablar desde el momento que Zacarías dudó de lo que Dios iba a hacer, porque su esposa era mayor, era estéril. Él era un hombre también mayor, que ya habían pasado los tiempos de tener hijos.
Así que como él dudó, ahí desde ese momento, pues no pudo hablar más hasta el momento que obedece y le pone el nombre que Dios le había dicho. Para que él ahora no dudara en absolutamente nada más. Hasta ese momento no podía hablar. Yo me imagino a Zacarías pasando por la disciplina de Dios diciendo: yo sé por qué estoy así sin hablar. Yo sé por qué no puedo seguir hablando. Yo sé por qué mis labios no se pueden abrir. Porque fui desobediente a lo que Dios me habló. Fui desobediente a lo que Dios me dijo. No seas desobediente a lo que Dios te ha dicho. Aleluya. Oh, gloria sea a Cristo. Entra en la obediencia del Señor. Cuando alguien es obediente a Dios, vas a hablar y te vas a dar cuenta que el Espíritu Santo va a ministrar las vidas y se quebrantarán y Dios los tocará. Aleluya. Mire, vamos a ir adelantando. Dice en Lucas capítulo 1 y verso 64: y al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Dice el 65: y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en sus corazones, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. El nacimiento de Juan el Bautista tuvo numerosos resultados importantes. Número 1, el padre, Zacarías, fue milagrosamente sanado. Ahora podía hablar. Naciendo, desde que él decidió poner el nombre que Dios le había dicho, ahora este hombre comenzó a hablar. Los vecinos que lo habían visto, que no hablaba, ahora estaban impresionados con esto. Lo primero que hizo Zacarías cuando empezó a hablar fue alabar a Dios. Dice el verso 64: y habló bendiciendo a Dios. Sus labios se abrieron para alabar al Señor. Las últimas palabras que había pronunciado eran de dudas. Si usted viene conmigo un momento al versículo 18 del capítulo 1, dice: dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer está de edad avanzada. Y dice hasta el verso 20, que lo leímos hace un momento, cuando ya le dice que no iba a hablar más hasta que no se cumpliera todo. Así que estaba en un momento donde comenzaba a hablar. El segundo resultado del nacimiento de Juan el Bautista, la gente se maravilló, estaban maravillados. Cuando habla aquí de temor, no significa terror, sino reverencia. Y estuvimos predicando esta semana sobre lo que es el temor de Dios y el terror a Dios, que son dos cosas diferentes. Pero aquí había temor de Dios, había temor, había reverencia, ese temor reverente al Señor. Un temor reverente para con Dios tenía ahora los vecinos y los que estaban escuchando, porque estaban viendo unos acontecimientos que nunca antes habían visto. Estaban preguntándose: ¿qué más va a ocurrir? ¿Qué más va a suceder? ¿Qué más va a pasar? Porque hemos visto el milagro que Elizabeth, siendo estéril, siendo una mujer ya de edad avanzada, y con su esposo también de edad avanzada, han tenido un hijo. Hemos visto que ahora Zacarías puede hablar. Hemos visto estos resultados. Hemos visto que algo está pasando. Pero ¿qué más es lo que va a suceder? Va a suceder algo más, porque sabemos que aquí está la mano de Dios. Yo no sé si usted está expectando, si está la expectativa que Dios va a hacer algo más. Cada cristiano debe saber que algo está haciendo Dios, que algo va a ser Dios adicional. Tiene que estar esperando que Dios ha extendido su mano sobre este lugar, que ha extendido su mano sobre usted para bendecir tu vida y para levantarte. Tenemos que estar ahí a la expectativa, pensando qué es lo otro que vas a hacer, Señor. Sé que vas a hacer algo más. Aleluya. Qué bueno es estar esperando la bendición de Dios y creer en esa bendición de Dios. El tercer resultado fue que se infundieron las buenas nuevas de lo que estaba sucediendo. La mano de Dios sobre el niño llegó a ser el acontecimiento que se hablaba por
todas partes. La mano de Dios sobre su vida, cuando te ha tocado, cuando te ha sacado de los vicios, del alcohol, cuando te ha sacado de la idolatría, comienza a ser, ahora a moverse, donde las personas tienen que hablar que algo sucedió con tu vida. Que el comentario de las personas es que era un incrédulo, que era un idólatra, que era un borracho, que era un vicioso, ahora está siendo diferente. Algo ha pasado con la vida de esta persona. Ese es el comentario de aquellos que te conocen cuando Dios ha tocado tu vida y hay una verdadera transformación. Y el cuarto acontecimiento, el cuarto resultado del nacimiento fue que el destino del niño se convirtió en la pregunta de las personas. El destino de este niño comenzó a ser la pregunta de los demás diciendo, ¿y ahora qué va a hacer este niño? ¿Qué más va a hacer? ¿Cómo va a ser esto? Dice el verso 66, y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Muchas personas se van a preguntar, ¿qué va a hacer Dios con tu vida? Y se van a preguntar qué Dios está haciendo con tu vida. La gente lo guardaba en su corazón, no olvidaban lo que estaban oyendo. Había algo en este niño. Cuando usted le sirve al Señor, las personas se van a dar cuenta que en usted hay algo diferente. Que hay algo diferente que Dios ha hecho, que es algo diferente, algo que Dios está ministrando a los corazones. Había algo en ese niño, así también hay algo en los corazones de los cristianos. Vimos ahí 4 resultados, que esos resultados deben darse siempre también en nuestras vidas. Debemos de estar alabando a Dios, porque Zacarías lo primero que hizo cuando recibió y se le abrieron sus labios fue alabar a Dios. También debemos de estar atónitos ante los eventos, ante lo que Dios está haciendo. Ya hemos tomado todo tan natural que Dios viene y se derrama en este lugar. Los enfermos son sanados, son quebrantados, las almas son convertidas y ya como que lo estamos viendo todo como normal. No, iglesia, esos son acontecimientos que usted no lo va a ver allá afuera. Ese es el Señor obrando en este lugar. Debemos de dar testimonios de lo que Dios está haciendo. Eso mismo estaba sucediendo, fue uno de los acontecimientos que sucedió con el nacimiento de Juan el Bautista. También debe ser también algo que nosotros también estemos dando testimonio de lo que Dios ha hecho. Y tenemos que ver el destino de los que son llamados. Tenemos que ver dónde los que son llamados van a ir. Porque los que son llamados por Dios son llamados para heredar vida eterna. Y tenemos que meternos en esa dirección. Hoy puede ser un nuevo comienzo para usted. Hoy puede ser un nuevo comienzo para nosotros. Y comenzar a ver las cosas como Dios quiere que la veamos, no como nosotros entendemos que debe ser. Porque si nosotros nos sometemos en obediencia a Dios y le servimos a Dios como está establecido, pues Dios hará grandes cosas con nosotros. Dios te habla, Dios ha ministrado a tu vida. Por eso queremos en este día, si quieres aceptar al Señor Jesucristo como tu Salvador, que repitas esta oración con nosotros. Repite conmigo ahora. Señor Jesús, en este día te acepto como mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Si has hecho esta oración, te invitamos que te comuniques con nosotros al teléfono de nuestra iglesia o que entres en nuestra página web cristoeternodios.com y estaremos orando por usted. Que Dios lo bendiga y Dios lo guarde.